Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 212. El tema de hoy es ¿gobierno divino o demoníaco? Una pregunta y bien interesante porque en muchos países estamos viviendo gobiernos demoníacos. Dice así: políticos ¿cómo los tratamos? Gobiernos y consejos locales, ¿cómo los vemos? Impuestos, ¿realmente necesitamos pagarlos? Y los regímenes malvados, si vives bajo un Hitler o Stalin, ¿se supone que debes obedecerlos? Sé un buen ciudadano, escribe el apóstol Pablo en las palabras de la traducción bíblica El Mensaje. Todos los gobiernos están bajo la autoridad de Dios. En la medida en que hay paz y orden, es el orden de Dios. Así que vive como un ciudadano responsable. Si eres irresponsable con el Estado, entonces serás irresponsable con Dios y Dios te reclamará tu responsabilidad. Las autoridades debidamente constituidas son solo una amenaza si estás intentando algo. Los ciudadanos decentes no tienen nada que temer, lo dice Romanos 13, versículos del 1 al 3. Esta tuvo que ser una idea radical para los lectores originales de Pablo. En el mundo antiguo, la mayoría de la gente vinculaba la religión con el gobierno. La iglesia primitiva aún estaba haciéndose a la idea de que el Mesías no iba a gobernar sobre su pueblo en un gobierno terrenal. Aquellos que los rodeaban adoraban a Roma y al emperador como a un dios. Pero aquí Pablo les dice que sigan a Jesús como su rey y también se sometan a la autoridad romana. La enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 13 necesita ser contrapesada por Apocalipsis capítulo 13. El libro de Apocalipsis capítulo 13 fue escrito en el tiempo de la persecución a los cristianos bajo el emperador Domiciano. El Estado es visto como el aliado del diablo, representado como un dragón rojo, que ha dado su autoridad al Estado perseguidor, que es representado como un monstruo emergiendo del mar. En el peor de los casos, el gobierno puede ser demoníaco. Tanto lo escrito en Romanos 13 como en Apocalipsis 13 es verdad. Hay buenos y malos gobiernos. Hay un lado bueno en el gobierno humano. También puede haber un lado malo. Como observa Oscar Cullmann, si el Estado permanece dentro de sus límites o si los transgrede, el cristiano lo describirá como siervo de Dios o como instrumento del diablo. El primer texto bíblico que vamos a leer hoy lo encontramos en Salmos capítulo 89, versículos del 38 al 45. Vamos a leer en la PDT. Salmos 89 del 38 al 45. Dice así: pero tú te enojaste con tu rey elegido, lo rechazaste y lo abandonaste. Desechaste el pacto que habías hecho y echaste por el suelo la corona del rey. Derribaste la muralla que protegía la ciudad del rey. Destruiste todas sus murallas. La gente que pasa por allí lo saquea. Sus vecinos se burlan de él. Tú apoyaste a sus enemigos e hiciste alegrarse a sus adversarios. Le has quitado el filo a su espada y no lo ayudaste en la batalla. No le permitiste ganar. Destruiste su trono y lo derribaste. Acortaste los días de su juventud y lo llenaste de vergüenza. Hasta allí. Amén. El primer título que tenemos hoy es Ora por los que tienen autoridad. Israel era una teocracia. La iglesia y el Estado estaban inextricablemente entrelazados. El líder ungido del pueblo de Dios también era el que llevaba la corona y se sentaba en el trono. Los reyes del Antiguo Testamento fueron vistos como ungidos por Dios. Sin embargo, muchos de ellos pecaron y fueron infieles al Señor. El salmista escribe: pero tú has desechado, has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera, has revocado el pacto con tu siervo y has arrastrado por los suelos su corona. Versos del 38 al 39. Vamos a orar. Amado Señor, oramos por nuestro gobierno y por todos los demás líderes de nuestra nación. Oramos para que nunca se cubran de vergüenza, que gobiernen bien y sabiamente.
En nuestro caso específico, que es Colombia, oramos, Señor, para que tú tomes en cuenta y tengas en cuenta este gobierno que es demoníaco. Te pedimos que te glorifiques, Señor, quitándonos este yugo. Igualmente a la nación venezolana, que en estos momentos está atravesando por momentos de fuerte dolor. Pero oramos, Señor, para que nos des líderes sabios, líderes íntegros, Señor, que puedan gobernar con sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 14. El creyente frente al gobierno. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. Amar a los demás. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Amén. El segundo punto, disfruta de la libertad bajo la autoridad. Vivimos en la era entre la primera y la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, gobernará y reinará para siempre y no habrá necesidad de gobierno humano. Mientras tanto, sin embargo, necesitamos de la autoridad de los gobiernos es propiamente vista, en palabras de San Pedro, como una autoridad humana, dice Primera de Pedro 2:13. Esto no significa que los seres humanos lo idearon independientemente o aislados de Dios. Más bien es una institución implícita a la existencia social humana como lo hizo Dios. Sin embargo, puesto que es Dios quien establece las reglas, San Pablo escribe que todos debemos someternos a las autoridades públicas, Romanos capítulo 13, versos del 1 al 2. Si esto se aplica a la autoridad secular, ¿cuánto más debe aplicarse a la autoridad de la iglesia? Las diferentes iglesias tienen diferentes estructuras de autoridad. En mi experiencia, someterse a la autoridad de los líderes de nuestra iglesia ha traído una gran libertad. Este es el principio básico del Nuevo Testamento. Debemos obedecer a todas las autoridades, al gobierno, a las autoridades locales y a las instituciones donde pertenecemos. ¿Por qué? En primer lugar, lo hacemos porque son parte de la autoridad que es instituida por Dios. Segundo, lo hacemos por las consecuencias que trae el no obedecerlas. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte.
Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Verso 4. En tercer lugar, por razones de conciencia. Verso 5. Si no estamos obedeciendo a las autoridades, no podemos vivir con una conciencia limpia. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Vemos aquí una distinción clara entre la moralidad personal y la aplicación de la ley por el gobierno. En el campo de la moralidad personal, la enseñanza de Pablo es muy similar a la de Jesús. Es acerca de la no represalia y de poner la otra mejilla. Capítulo 12 del 14 al 21. Sin embargo, continúa predicando acerca de las autoridades públicas, capítulo 13, versos del 1 al 6. Habla de los gobernantes como siervos de Dios para castigar al malhechor, verso 4. El Estado se preocupa por la protección de los demás. Respaldar y permitir el asesinato y la violencia sería poco amable y nada cristiano. Por analogía, sí está bien que las autoridades utilicen la fuerza para proteger a los ciudadanos de las amenazas internas. Es razonable protegerlos de las fuerzas externas si es necesario. En la práctica, por supuesto, a menudo es extremadamente difícil discernir cuándo está justificado el uso de la fuerza. Lo que genera menos controversia es que debemos pagar lo que debemos, versos del 6 al 8. Esto significa pagar cada centavo de los impuestos que debemos y de todas nuestras deudas tan pronto como lleguen. Paguen a cada uno lo que les correspondan y no tengas deudas pendientes con nadie, verso del 7 al 8. No está mal tener una deuda planificada y manejable, una hipoteca, un préstamo estudiantil o una tarjeta de crédito. Sin embargo, debemos evitar tener deliberadamente una deuda imprevista o inmanejable. Si tenemos deudas, es importante no ignorarlo y conseguir ayuda tan pronto como sea posible. Por ejemplo, conseguir asesoramiento sobre cómo manejar las deudas en algún servicio de asesoramiento cristiano. El camino para cumplir la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hacemos esto, no robaremos por no causar infelicidad a la persona a quien robamos. No mataríamos o ni siquiera sentiríamos ira de la mala debido al daño que causaríamos a otros. No cometeríamos adulterio por el daño que haríamos al matrimonio y a las relaciones. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Versos 9 al 10. La ley se resume y se cumple con el amor. El amor no es una excusa para quebrantar los mandamientos, sino una manera de guardarlos. Los mandamientos fueron dados por amor a nosotros y se cumplen con amor. Pablo no escribe que si amas no necesitas obedecer los mandamientos. Más bien, él asegura que si amas cumplirás los mandamientos. Jesús es el ejemplo supremo del amor. Pablo nos exhorta: revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Ora para que el carácter de Jesús, su amor, te rodee y te proteja y que las personas que encuentres hoy lo noten. Verso 14. Señor, quiero revestirme del Señor Jesucristo y no preocuparme por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dígale al Señor: Señor, así como hemos leído en tu palabra, hoy oro para que el amor de Jesús se vea reflejado en mi vida en todo momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pagar nuestras deudas, a pagar los impuestos. Ayúdanos, amado Dios, a obedecer a la autoridad cuando están bajo los límites de la obediencia a ti primeramente. Señor, llénanos de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo para poder cumplir con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 hasta el capítulo 9, versículo 1. Descendientes de Isaacar. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Fubá, Yasun, Sinrón. Los hijos de Tola eran los jefes de su familia y se destacaron por ser guerreros valientes. Ellos eran Uzi, Refaías, Jeriel, Yamai, Isán y Samuel. Para la época de David eran unos 22,600. Uzi fue el papá de Israías.
Los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel e Isaías. En total fueron 5 y todos eran jefes de sus familias. Debido a que tenían muchos hijos y esposas, según los registros familiares, llegaron a tener una tropa de 36,000, los hombres de guerra. El número total de los parientes de Isaacar, según los registros familiares de sus clanes, llegaba a 87,000 soldados valientes. Descendientes de Benjamín. Los 3 hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Jediael. Bela tuvo 5 hijos que fueron grandes guerreros y jefes de sus familias. Ellos fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Conforme a los registros familiares, sus descendientes llegaban a 22,034. Los hijos de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai y Omri, Jerimot, Abdías, Anatot y Alemet. Todos ellos eran hijos de Beker y según los registros familiares eran 20,200 soldados. El hijo de Jediael fue Bilán. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahot, Kenaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos ellos eran descendientes de Jediael y grandes guerreros. En total eran 17,200 soldados listos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. El hijo de Ajer era Jusín. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí fueron Yasel, Guní, Geser y Salún. Todos ellos eran descendientes de Bilá. Descendientes de Manasés. Manasés y su esposa Aramea tuvieron a Asriel y a Maquir, quien fue el papá de Galaad. Maquir se casó con una mujer de la familia de Jupín y Supín. El nombre de su hermana era Macá. El segundo hijo fue Zelofejad, quien tuvo hijas. Macá, esposa de Maquir, tuvo un hijo al que llamó Pérez, quien fue hermano de Ceres y papá de Ulán y Requén. Bedán era hijo de Ulán. Esos eran los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. La hermana de Maquir se llamaba Amoleket y dio a luz a Isod, Abiezer y Mahlá. Los hijos de Semidá fueron Ayán, Siquén, Liquejí y Anián. Descendientes de Efraín. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Beret, Tahat, Eladá, Tahat, Sabat, Sutela, Eser y Elad. Los 2 últimos bajaron a la región de Gad a robar ganado y los habitantes del lugar los mataron. Efraín, el papá de Eser y Elad, guardó luto por ellos durante mucho tiempo y sus parientes vinieron a consolarlo. Después Efraín tuvo relaciones sexuales con su esposa. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Beriá, porque su familia estaba pasando por un mal momento. La hija de Efraín fue Será. Ella mandó edificar a Bet-Jorón, la de arriba y la de abajo, y también a Usén Será. Los descendientes de Beriá en línea directa fueron Refá, Resef, Telach, Taján, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Todos ellos vivieron en la región de Betel y sus aldeas, Narán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, y Siquén y sus aldeas que llegaban hasta la región de Ayac y sus aldeas. Los descendientes de Manasés poseían las regiones de Betseán, Tanac, Megiddo y Dor, todas con sus aldeas. En esa zona vivía toda la familia de José, el hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Inná, Isba, Isbi, Beriá. La hija de Aser llamaba Sera. Los hijos de Beriá fueron Eber y Malquiel, quien fundó la ciudad de Bisavid. Eber fue el papá de Jaflet, Semer, Jotán y Suá, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Los hijos de su hermano Semer fueron Roegá, Yeubá y Aram. Los hijos de su hermano Helem fueron Sofa, Inná, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Suag, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jot, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefón, Pispa y Ará. Los hijos de Ula fueron Araj, Carniel, Rizillá. Todos ellos fueron descendientes de Aser y jefes de sus familias paternas, hombres importantes y soldados valientes según sus registros familiares. En total eran 26,000 soldados listos para la guerra. Capítulo 8 de Primero de Crónicas. Descendientes de Benjamín.
Benjamín tuvo 5 hijos. El mayor fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ajará, el cuarto Noja y el quinto Rafá. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiud, Abisua, Naamán, Ajoag, Gerá, Sefufán e Irán. Estos fueron los hijos de Ahod, jefes de las familias que habitaban en Geba y luego fueron obligados a vivir en Manahat. Naamán, Ahías y Gerá, el papá de Usa, y Ahiud, quien fue el que los obligó a irse de Manahat. Saharayín se separó de sus esposas Jusín y Bará y después tuvo 2 hijos en el país de Moab. Se casó con Jodes y tuvieron a Jobab, Sibia, Mesá, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Todos ellos eran jefes de sus familias. Saharayín también tuvo hijos con Jusín. Ellos se llamaban Abitob y Elpal. Los hijos del Pal fueron Eber, Misán y Semed. Este último fue quien construyó las ciudades de Ono y Lot con sus aldeas. Bería y Sema eran los jefes de las familias paternas que habitaban en Ayalón y expulsaron de sus tierras a los habitantes de Gat. Los hermanos de Bería y Sema fueron Agio, Sasac y Jeremot. Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Johá fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpal. Yaquín, Sicrisabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Sinrat fueron los hijos de Simi. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroán. Según los registros de las familias, todos ellos fueron jefes de las familias paternas y vivieron en Jerusalén. Jehiel fundó en Gabaón y allí vivió. Su esposa se llamaba Babacá. Su hijo mayor fue Abdón. Y luego tuvieron a Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agio, Seker y Miclot. El papá de Sima. Ellos vivían cerca de sus hermanos en Jerusalén. Ner fue el papá de Quis. Quis fue el papá de Saúl. Saúl fue el papá de Jonatán, Malquisua, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal. Meribaal fue el papá de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el papá de Joada. Joada fue el papá de Alemet, Asmaved y Simri. Simri fue el papá de Mosá. Mosá fue el papá de Biná. Biná fue el papá de Rafá. Rafá fue el papá de Eleazá. Y Eleazá fue el papá de Asel. Asel tuvo 6 hijos que se llamaban Asricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Asel era hermano de Esec. El hijo mayor de Esec fue Ulán, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Los hijos de Ulán fueron guerreros valientes y muy hábiles en el uso del arco y flecha. Tuvieron muchos hijos y nietos, en total 150, todos estos los descendientes de Benjamín. Capítulo 9, vamos a leer solo el versículo 1. Así, todos los israelitas quedaron registrados en las listas familiares e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Amén. Tercer punto. Ten en cuenta los límites de la autoridad. Al mirar alrededor del mundo hoy en día, vemos buenos y malos liderazgos y gobiernos. El pueblo de Israel tenía su cuota de mal gobierno. A medida que el cronista concluye sus listas y genealogías, escribe: todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. En su lista menciona a Saúl, Quis, y este fue padre de Saúl, quien fue padre de Jonatán, a quien más tarde pondrá de relieve como ejemplo de alguien que empezó como un buen gobernador, pero que terminó siendo malo. Saúl se convirtió en un ejemplo de tipo de gobierno del cual se habla en Apocalipsis capítulo 13. No obstante, David buscó permanecer leal y sujeto a su autoridad en la medida de sus posibilidades. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta frente a todos aquellos a quienes pusiste como autoridad sobre nosotros,
ya sea en la iglesia o en el Estado. Ayúdanos a someternos con buena voluntad, incluso cuando no estemos de acuerdo. Ayúdanos también a tener la sabiduría para saber cuándo hemos llegado al límite. Señor, porque ese límite va cuando se atacan tus principios. Ayúdanos, Señor. Danos de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Romanos 13:12. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que Dios les bendiga.